¿Aquí es a donde vamos? No. Aquí sí puedes estacionar en un puesto para inválidos, Morty. Cualquier cosa con menos de 8 extremidades es considerada inválida. Mercurio y Plutón aspectados en la carta natal 2. El conocimiento es poder. El poder del lenguaje. Las palabras pueden matar. Información secreta. El investigador. La pluma ponzoñosa. Sabotaje a través de la comunicación. Los pensamientos ocultos de la sociedad. Las personas con algún aspecto entre Mercurio y Plutón, normalmente suelen mostrar una irreprimible necesidad de comunicarse, así como unos obsesivos deseos por conocer. El sujeto Mercurio y Plutón siempre intentará llegar hasta la raíz de la cuestión por todos los medios. Con frecuencia, estas personas suelen tener la sensación de que existen secretos ocultos que han de descubrir, quizás aunque solo sea en beneficio de su propia supervivencia. Las personas Mercurio y Plutón poseen un don especial para desvelar los secretos de los demás, mientras que ellos suelen mostrarse muy reacios a revelar los suyos. Esa irresistible la necesidad de comunicarse, normalmente, suele estar muy marcada en el caso de la conjunción y, en algunas ocasiones, también en el de los aspectos armónicos. Sin embargo, la cuadratura parece ser mucho más propensa a dificultar la comunicación y, por ello, las personas con este aspecto acostumbrarán a guardar sus pensamientos para sí. Este hecho solo parece poder aplicarse a nivel personal, ya que aquellos con los aspectos inarmónicos pueden ser unos excelentes oradores en público, aunque suelan vacilar bastante a la hora de hablar de sí mismos en una situación de tú a tú. Normalmente, el sujeto apenas suele tener en cuenta las apariencias. Lo que digan o hagan los demás, el cómo puedan ser sus vidas, así como las apariencias en general, tienen muy poca importancia para él debido a su profunda aversión tanto por la superficialidad como por las respuestas fáciles. Conocer todo lo que ocurre a su alrededor, realmente es un mecanismo de supervivencia para este individuo ya que, para él, el conocimiento es poder. Es como si la diferencia entre la vida y la muerte estribase en conocer la respuesta adecuada. Y quizá, cuando todavía eran niños, realmente así lo parecía ya que, en el ambiente que les rodeaba, llegar hasta el fondo de los hechos a menudo parecía ser la única forma de poder preservar su propia integridad. En algunas ocasiones, conocer la respuesta adecuada también puede ser una forma de demostrar sus conocimientos, ya que, con frecuencia, y al igual que Mercurio y Saturno, este sujeto suele poseer un cierto complejo de inferioridad en el ámbito intelectual. Si el conocimiento es poder, entonces, uno debe llegar hasta el fondo de estos conocimientos y extraer lo mejor de ellos. Por este motivo esta combinación resulta muy frecuente entre las personas que han realizado unos excelentes estudios, así como entre los dotados de una mente receptiva y de un verdadero interés hacia los motivos y las causas más profundas de las cosas. Sin duda, la combinación Mercurio y Plutón puede estar asociada con el típico escritor de pluma ponzoñosa, así como con el sátiro. Y es que el sujeto con estos aspectos posee una facilidad especial para poder llegar hasta el fondo de los hechos, sobre todo si estos son algo turbios y malolientes. Estas personas pueden olfatear lo sórdido con mucha más rapidez que cualquier otra y, normalmente, suelen ser extremadamente perspicaces en cuanto a las motivaciones humanas se refiere ya que, al ser extremadamente desconfiados por naturaleza, realmente no resulta nada fácil darles gato por liebre. El problema con los aspectos inarmónicos estriba en que el sujeto puede llegar a mostrarse excesivamente desconfiado, llegando incluso a poseer una mente realmente sucia y a ver gato encerrado donde no lo hay. El sujeto tiende a mostrarse resuelto e implacable siempre que persigue un objetivo, es decir, cuando se le mete algo entre ceja y ceja. Y, al igual que para descubrir secretos o para tener acceso a una información reservada, la persona también puede poseer una extraordinaria capacidad para crear información secreta. Este contacto puede ser encontrado fácilmente en las cartas natales de espías, de científicos nucleares, etc. Richard Nixon tiene una posición bastante exacta entre estos dos planetas y solo tenemos que pensar en el escándalo del Watergate para poder llegar a comprender el significado de estos contactos. Se trataba de una información secreta que, políticamente, podía llegar a matarle. Y casi lo hizo, sobre todo porque se intentó acallar y echar tierra sobre el asunto.
Con Mercurio y Plutón, las palabras pueden convertirse en sabotaje. Los secretos tienen poder y pueden llegar a matar. De niño, el sujeto Mercurio y Plutón seguramente debió de ser el depositario de los secretos de la familia, tanto por haberle sido estos confiados, como por haber sido descubiertos por el curioso jovencito al que no se le escapaba nada. Por una parte, este contacto puede describir a los grandes oradores y, por otra, a aquellos que, prácticamente se sienten totalmente incapaces de comunicarse. De todas formas, en este último caso casi siempre suelen existir otros significadores dentro de la carta natal que indiquen problemas de comunicación. Sin embargo, la contribución de Mercurio y Plutón realmente suele ser muy importante. Para empezar, el sujeto puede encontrar muy difícil llegar a reflejar con palabras la profundidad de su entendimiento. El sujeto también puede llegar a sentir un cierto miedo e incluso terror por los venenosos pensamientos que es capaz de albergar en su mente y de transmitir a los demás, así como por la información de que dispone. Podemos imaginar al niño que ha descubierto los tabús de la familia, los secretos familiares, el niño que se queda mudo ante los acontecimientos y que es incapaz de revelar y, quizá, ni siquiera de comprender totalmente su descubrimiento. De ahí, también, su obsesivo deseo por descubrir lo que está sucediendo en un implacable intento por comprenderse y por protegerse a sí mismo. Con frecuencia, aquellos que poseen alguna dificultad de comunicación, inconscientemente, suelen pensar que sus palabras pueden llegar a matar, y, en cierto sentido, probablemente así sea, aunque quizás, esto no tenga importancia. El objetivo de estas combinación es el de sacar a la luz aquellas cosas que siempre han permanecido ocultas y que jamás han sido discutidas. He conocido multitud de casos de personas que, durante la infancia, quedaron muy afectadas por la muerte de algún hermano y que tenían la combinación Mercurio y Plutón fuertemente marcada en la carta natal. Es como si en esos momentos el niño hubiese pensado que sus palabras o pensamientos hubiesen podido ser los causantes de la muerte del hermano o de la hermana. Tales tragedias también suelen tener lugar entre algunas de las personas con las que el niño haya podido mantener, si no una fácil, al menos sí una espontánea y cotidiana comunicación. También he conocido casos, normalmente involucrando a la casa 12, en los que ha podido tener lugar algún aborto o, bien, alguno de los hermanos ha podido fallecer antes de producirse el nacimiento del niño Mercurio y Plutón. Quizás al pequeño no se le haya explicado nada de esto, pero intuye vagamente que algo realmente horrible debió de haber sucedido en el pasado. Algo tan horrible que nadie se atreve a hablar de ello. En un ejemplo en los que los hermanos murieron durante la infancia de una niña Mercurio y Plutón, esta estuvo sin hablar durante 3 años, aunque, físicamente, estaba capacitada para hacerlo. Pensaba que sus palabras eran feas y deformes y estaba convencida de que los sonidos que emitía eran tan horribles que decidió no volverlos a emitir jamás. En cierta forma, pensó que su vida podía verse amenazada si se decidía a hablar de nuevo. También estaban teniendo lugar toda una serie de acontecimientos dentro de la familia en los que no se quería ver involucrada. Se dio cuenta de que podía controlar mucho mejor las situaciones manteniéndose callada. La familia se llevaba mucho mejor con ella, ya que los manipulaba a través de su silencio. Por supuesto, el silencio puede ser un medio de comunicación tan poderoso como el de las palabras y el individuo Mercurio y Plutón puede llegar a pulir esta técnica hasta convertirla en todo un arte. Este contacto también puede ser hallado en la carta natal de aquellos que trabajan con personas con problemas de comunicación o, bien, con personas que se comunican de formas distintas a las tradicionales. Por ello, esta resulta una combinación ideal para los terapeutas del habla, los terapeutas musicales o para todos aquellos que trabajan con disminuidos psíquicos. También suele ser un contacto bastante frecuente en las cartas natales de los comediantes, tanto profesionales como aficionados, cuya capacidad para reflejar los acontecimientos, realmente, puede llegar a cautivar al público hasta el punto de, metafóricamente hablando, matarlo de risa. Con frecuencia, cuando nos hallamos ante la presencia de alguien muy gracioso, solemos decir que nos está matando de risa. Los comediantes también acostumbran a hablar sobre los temas tabús de la vida. Hablan del sexo y de la muerte y se burlan de aquellos que ostentan el poder. Es decir, satirizan a los demás.
Los contactos entre Mercurio y Plutón también resultan ideales para los escritores o lectores de novelas policíacas. El sujeto, además de ser capaz de llegar hasta lo más profundo de las corrientes más ocultas, también suele demostrar un gran interés tanto por los motivos como por las causas. Con frecuencia, también suele existir un profundo interés por los temas tabú, es decir, por todas aquellas cosas que permanecen ocultas, que no son expresadas abiertamente o de las que no se habla normalmente, como, por ejemplo, el sexo, la muerte, el ocultismo, la era nuclear, etc. El sujeto Mercurio y Plutón puede ser un excelente orador, tanto de estos como de otros temas. Enoch Powell posee una conjunción casi exacta entre estos dos planetas y, realmente, se trata de una persona con una gran capacidad de comunicación. Esta puede ser una de las características más comunes de Mercurio y Plutón. El sujeto es capaz de expresarse con una gran fuerza e incluso de forma algo ponzoñosa, llegando hasta el punto de abrumar a los demás, de dejarlos sin habla y sin posibilidad de defenderse, ya que estos se sienten demasiado afectados por el significado de aquello que han escuchado como para poder reaccionar. A menudo, Mercurio y Plutón acostumbra a hablar de esta forma porque espera una cierta resistencia por parte de quienes le escuchan y, ello, sobre todo, suele suceder en el caso de los aspectos inarmónicos. El sujeto espera ser rechazado por mantener el tipo de opiniones que mantiene. Unas opiniones que quizá los demás también comparten, pero no se atreven a revelar. Enoch Powell es un buen ejemplo de Mercurio y Plutón, puesto que en alguna de sus conferencias concernientes a la inmigración, seguramente debió de concienciar sobre el racismo, que hasta entonces había pasado bastante desapercibido, a muchos de los habitantes del Reino Unido. En algunas ocasiones, Mercurio y Plutón acostumbra a verse involucrado en situaciones en las que se ve obligado a tener que revelar y expresar algunos de los pensamientos más oscuros de la sociedad. Ciertamente, los individuos Mercurio y Plutón, con frecuencia también acostumbran a experimentar tales pensamientos. Esta combinación suele despertar un profundo interés por la etimología, el estudio de las raíces de las palabras. Y, en algunas ocasiones, también acostumbra a existir un cierto interés por las lenguas muertas como, por ejemplo, el latín y el griego. Con frecuencia, suele tratarse de una excelente combinación astrológica para cualquier tipo de investigador o de detective. Y, sin duda alguna, también cabe esperar que resulte muy útil para todos aquellos que se dedican a escribir los ecos de la sociedad. ¡Maldición! ¿Se acabó el juego? ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¿Qué 55 diablos? años, nada mal, Morty, pero desperdiciaste un poco tus 30 con esta fase de observar aves. ¿Dónde está mi esposa? Morty, era solo un juego de realidad virtual.